Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y el vídeo que voy a hacer hoy trata acerca de los recursos didácticos, metodología, agrupamientos, material auxiliar en las situaciones de aprendizaje o unidades de programación o unidades de trabajo en formación profesional. Al final de lo que se trata es de reflexionar sobre qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a poner en práctica en el aula y si la propuesta que vamos a hacer es realista y bueno, pues estamos más o menos familiarizados con esta propuesta, ¿no? Es decir, si la hemos llevado a cabo. Recordemos del otro día que os proponía una posibilidad que era o hacer una tabla o hacer dos, pero en los dos casos mi consejo era que hubiera dos columnas relacionadas, una de actividades de enseñanza-aprendizaje, refuerzo, ampliación, evaluación, o sea, actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, actividades de evaluación, situación de aprendizaje, producto final, reto. Todo esto junto, digamos, porque son al final diferentes tipos de actividades que se enfocan en función de si están directamente relacionadas o no con la situación de aprendizaje. En todo caso, estas actividades siempre servirán para poder llevar a cabo la situación de aprendizaje de una forma más o menos autónoma. Todo esto bajo el modelo DUA. Y había otra columna, que es la de la derecha, que os aconsejaba agrupar recursos didácticos, metodología y agrupamientos. Debo deciros que tenéis que adaptar el título, o sea, yo os aconsejo el título recursos didácticos porque vamos a suponer que en una oposición eliminatoria habría que defender primero la propuesta pedagógica, la antigua programación didáctica, y en esa habríamos hablado ya de una metodología general y específica de nuestra materia, de nuestra área de conocimiento, de nuestro módulo. Pero después tocaría hacer una exposición de la situación de aprendizaje donde entraríamos mucho más en detalle en recursos didácticos y de ellos se derivaría una metodología y unos agrupamientos necesarios. Todo esto se mostraría en la exposición a través del material auxiliar, que sería material auxiliar tanto material auxiliar propio para hacer la exposición, como material auxiliar que sería el propio material que proponemos utilizar al alumnado. Es importante que todo esto va junto y se adapte a lo que diga la convocatoria de oposiciones. Es decir, si estáis en una comunidad autónoma en la que aparece como apartado obligatorio metodología, porque recordemos que recursos didácticos no es uno de los apartados que aparecen detallados en el Real Decreto, es uno que suele aparecer. Pero imaginaros que en vuestra comunidad autónoma me decís, mira Víctor, es que aparece metodología y no recursos didácticos. Pues automáticamente, en vez de denominarlo recursos didácticos metodología, lo denominaríais metodología recursos didácticos. Siempre, siempre, siempre el mantra de los apartados que haya en cada convocatoria de oposiciones. Si tenéis cualquier duda, preguntadme. Por favor, no hagáis mezclas, no juntéis actividades y metodología y cosas así. No, cada apartado hay que darle su espacio y su tiempo en la exposición. Pero en la tabla, en esta tabla que se puede entregar como material auxiliar, si nos lo permite el tribunal, hay que preguntar siempre porque contiene elementos curriculares y puede ser delicado. En esta tabla sí que aconsejo que estos tres elementos descriptivos de cualquier actividad, de cualquier reto, de cualquier situación de aprendizaje vayan unidos. ¿Qué recursos vamos a emplear? ¿Qué metodología y qué agrupamientos? Si vamos a plantear una sesión inicial en el aula de informática, que los recursos didácticos serían TICs, con una metodología activa con grupos de dos, pues estamos planteando una actividad muy diferente a una sesión inicial en la cual empleemos como recursos didácticos un portátil y un proyector y la metodología sea lluvia de ideas con un agrupamiento de gran grupo. Todo el grupo participa de esa lluvia de ideas. Todo a lo mejor bajo el modelo DUA. Pues esta descripción de la actividad queda genial si atendemos a estos tres elementos a la vez.
Habrá actividades donde a lo mejor el recurso didáctico no sea tan importante y sin embargo la metodología sí lo sea y el agrupamiento también. Por eso este conjunto de 3 aspectos, de 3 elementos que serían los aconsejables para describir cada una de las actividades. Bueno, pues esto es lo que habíamos visto el otro día y dentro de lo que habíamos visto el otro día, el apartado 5 de recursos didácticos, punto metodología, el apartado 6, actividades de enseñanza-aprendizaje y el apartado 7, actividades de refuerzo-ampliación, modelo DUA o DUA-A y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, serían los apartados que más influencia tendrían en lo que vamos a ver, en estos recursos didácticos y esta metodología. Debo decir lo mismo del apartado 7. Bueno, por supuesto el orden de los apartados lo podéis cambiar, pero el apartado 7, este que denomino actividades de refuerzo y ampliación, modelo DUA-A, atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, por ejemplo, en Andalucía aparece como atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pues denominarlo así. Pero si en Aragón se llama de otra manera, pues lo denomináis de la forma que aparezca en la convocatoria. Se copia y se pega. Se puede poner un punto y seguido y añadir algo más, pero que el apartado, que el núcleo del apartado se denomine exactamente igual que la convocatoria. Y recordad que estamos haciendo situaciones de aprendizaje, por lo tanto, todo el material auxiliar, todos los recursos didácticos que se van a emplear en el aula, todas las metodologías, todos los agrupamientos irán orientados a cómo se va a realizar esa situación de aprendizaje. Bueno, y veamos la plantilla que vi en la sesión pasada, pero esta plantilla en este caso solo voy a poner lo que se refiere a programación de aula, situaciones de aprendizaje. La otra que hace referencia a la propuesta pedagógica la veremos cuando veamos la propuesta pedagógica o programación didáctica. Estoy empezando con situaciones de aprendizaje porque es como el núcleo sobre el que va a girar toda la propuesta pedagógica, ese hilo conductor de distintas situaciones de aprendizaje que vais a plantear. Sea la posición eliminatoria o no eliminatoria, la situación de aprendizaje tiene un protagonismo tremendo en estas oposiciones. Por lo tanto, por eso estamos empezando con esto. ¿Cómo quedará en una oposición no eliminatoria? Pues simplemente esta magnífica situación de aprendizaje la tenemos que preparar a la perfección porque tenemos un año entero para realizarla. Hay que plantear también cómo será nuestra propuesta pedagógica de situaciones de aprendizaje de todo el curso, que además sea muy deseable que tenga un hilo conductor a lo largo de todo él. Debo añadir también que en oposiciones eliminatorias la propuesta pedagógica o programación didáctica, que suele ir en unas 60 páginas, vamos a decir una cifra que más o menos es la habitual en todas las oposiciones, esas 60 páginas dedicaremos 30 o 30 y algo a lo que es la programación en sí, la propuesta pedagógica, y el resto, más o menos 2 páginas, por cada situación de aprendizaje. Por lo tanto, en esas 2 páginas, entre 1 y 2 páginas por situación de aprendizaje, es fundamental la tabla que hemos visto en la diapositiva anterior. Es fundamental que utilicéis esa tabla repetidas veces en todas las situaciones de aprendizaje. Tabla o tablas. Si decidís ponerlo en vertical podéis usar 2 y si hacéis en horizontal podéis utilizar 1. Esas tablas pasarán a ser fundamentales en las oposiciones eliminatorias porque hay que sacar bola, hay que elegir una situación de aprendizaje y por lo tanto ese es el punto de partida. La tabla resumen es el punto de partida para ir elaborando las situaciones de aprendizaje. Cuantas más llevemos mejor, pues más opciones tenemos de salir bien de la oposición. Y luego por otro lado hay una cosa que es obvia, pero a lo mejor no he caído en la cuenta de decírosla, pero os vais a dar cuenta de la ventaja del hilo conductor. Evidentemente, si hay un hilo conductor de todas las situaciones de aprendizaje, es mucho más posible que haya algunos aspectos que podamos utilizarlo una y otra vez, sea cual sea la situación de aprendizaje que nos saliera en una oposición eliminatoria.
En las no eliminatorias, pues lo que estoy diciendo siempre, centraros en esa situación de aprendizaje, pero sin perder la perspectiva del resto. Vamos a ver en este esquema, que sería de primaria, qué es lo que nos dice acerca de, bueno, pues estas metodologías, recursos didácticos y demás. Si vamos a la secuencia de actividades, organización y medidas de respuesta educativa en cada actividad, pues tenemos una secuenciación de actividades, unos agrupamientos y organización de los espacios, que esto es uno de los 3 ítems que he dicho, la distribución temporal, que hace más referencia a la parte de distribución temporal o temporalización, que ese término a mí no me gusta emplearlo, pero como aparece en algunas convocatorias, pues lo digo así. Recursos materiales, ya os dije que prefiero utilizar el término recurso didáctico, porque el recurso didáctico es el que lleva tras de sí o influye sobre una metodología, mientras que el recurso material sería pues una tiza blanca. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las tizas de colores podría ser un recurso didáctico si yo las empleo para diferenciar, para que el aprendizaje sea diferenciado, para que los colores sirvan para identificar diferentes cosas, para hacer un mapa conceptual o para hacer un pensamiento visual, un visual thinking. Y en cambio los recursos materiales pues no llevan detrás ninguna metodología. Por eso es mucho mejor el término recursos didácticos. Os animo a cambiar este término. Este documento sería genial para que lo emplearais durante el curso a modo de, bueno, pues como un pequeño boceto de cómo sería esa situación de aprendizaje que vais a llevar realmente en el aula. Después hay que hablar de las medidas de respuesta educativa y yo aquí obviamente hablaría de lo que dice aquí, recursos materiales adicionales y luego recursos materiales personales, es decir, cómo voy a hacer esa adaptación en los casos de nivel 3 y nivel 4 que necesiten una adaptación curricular individual o individual significativa. Mirar bien la legislación porque esto está cambiando muchísimo y ahora la orientación va hacia lo que tenemos debajo, el modelo DUA, el modelo de un aprendizaje accesible, un diseño universal de aprendizaje en el que la misma actividad es para todo el alumnado y sin embargo hay alumnado que está recibiendo refuerzo y hay alumnado que está recibiendo ampliación. Hablando de esto, de refuerzo y ampliación, deberíais plantear en el supuesto del aula algún caso que o bien vayáis a tener este curso o sea familiar, que hayáis tenido en alguna ocasión, que requiera de esas actividades de refuerzo o medidas de respuesta educativa y especialmente algo que se suele olvidar en todas las situaciones de aprendizaje, alumnado que requiera ampliación. Y aquí hay 2 perfiles de alumnado, altas capacidades, alumnos o alumnas de altas capacidades que suelen tener esas altas capacidades en la mayoría de áreas de conocimiento, frente al alumnado con talento o talentoso o talentosa, que es un alumnado que destaca en un área de conocimiento, pero podría darse la paradoja que necesitase incluso refuerzo en las demás. Entonces podemos tener ese perfil de alumnado pues que se le dé bien, por ejemplo, áreas lingüísticas y sin embargo en el resto de áreas de conocimiento pues hasta podría necesitar refuerzo en matemáticas. O al revés, una situación que es muy habitual, que sean muy buenos a lo mejor o buenas en matemáticas y sin embargo prácticamente necesiten reforzar a la hora de presentar un trabajo por escrito de las propias matemáticas. No voy a entrar en detalles, pero bueno, aquí tenéis que este tipo de aprendizaje accesible, que al final el modelo DUA es una metodología, son unos recursos didácticos en función de lo que pensemos hacer, de cómo vayamos a hacer esos retos, tenemos que plantear unas actividades que sean motivadoras, que tengan esa accesibilidad física o sensorial o cognitiva en la representación y una acción y expresión, que es algo que se suele olvidar a la hora de elaborar un producto final, que el alumnado pues se exponga delante del resto y por supuesto evitar cualquier tipo de cachondeo o de mofa, especialmente en estos niveles de primaria donde bueno pues hay un riesgo de que después si hay una mala experiencia pues en años posteriores pues pueda costar hacer una exposición delante del resto si se han reído de alguien pues por su pronunciación, por su manera de hablar, por su manera de dudar. Es un momento de dejar claro al principio que
hay que respetar al resto de grupo y que cuando salgan a exponer, pues por supuesto nadie se ríe, todo el mundo está para aprender y todo el mundo está para aportar. Pues esto sería un poquito la idea, ¿no? El consejo es, bueno, pues que adaptemos el material que va a recibir el alumnado a la edad. Evidentemente no es lo mismo un alumnado de sexto de primaria que un alumnado de primero de primaria o de infantil. Por lo tanto, hay que adaptar a los niveles, pero también hay que adaptar a la situación de desarrollo lógico formal, o sea, es decir, si hay alumnado de sexto que a lo mejor tiene una madurez y tiene un desfase curricular de 2 años, pues a lo mejor el material debe tener algún guiño, algún aspecto que pudiera permitir a ese alumnado, bueno, pues sentirse a gusto con dicho material. Al final, lo más importante, estos recursos didácticos que va a emplear el alumnado, esta metodología que va a haber detrás, estos agrupamientos que se pueden mostrar, incluso hasta fotos, siempre que no se vean las caras ni ningún elemento diferenciador que permitiese identificar al alumnado. Al final, material auxiliar que vais a emplear en la exposición debe ser un auténtico expositor. Es decir, si vamos a hacer una exposición de un nivel de sexto de primaria, el tribunal le debe quedar clarísimo que estamos ambientando en esa exposición una situación de aprendizaje que es propia de ese nivel y luego, por supuesto, relacionada con el área de conocimiento correspondiente, es decir, si es lingüístico, pues hay que darle ese toque, a lo mejor libros y demás. Que no se me olvide comentar que al final de la exposición queda muy bien, al decir la bibliografía, entregar libros, porque decir la bibliografía es muy rollo y esos libros, pues si están adaptados a la edad, al nivel, genial. Lo mismo pasa en niveles bajos de primaria y también en infantil, esos libros ilustrados y demás. Bueno, yo no lo he dicho antes, pero sí que aconsejo quedarse a ver la explicación de los niveles, porque al final es importante en secundaria, especialmente en los cursos bajos, saber de dónde venimos, es decir, qué es lo que se pide en primaria, el elemento diferenciador entre la situación de aprendizaje en primaria y secundaria es muy interesante. Y en primaria también, pues sí, especialmente en los niveles altos, pero en general en todos, es muy interesante saber la etapa educativa obligatoria que viene después, porque lo deseable es que todo alumnado que esté en la etapa obligatoria finalice esa etapa obligatoria. Luego, una vez que acaban cuarto de la ESO, pueden ir a formación profesional o a bachillerato, pero es deseable que continúen sus estudios. Por una vía o por la otra, pero que no vayan directamente al mercado laboral, porque sabemos que ir al mercado laboral sin formación es un problema. Bueno, pues vamos a ver esta programación de aula, estas situaciones de aprendizaje válidas para la ESO y para bachillerato, qué es lo que nos dicen en este esquema, que es válido en general para cualquier comunidad autónoma, pero por supuesto, si en alguna comunidad autónoma hay algún documento, que muchas veces estos documentos no son oficiales, pero si hay algún documento que pudiera ser de interés, hacedmelo saber y bueno, pues os comento ya por privado, por WhatsApp. Incluso si tengo que hacer algún vídeo específico lo haría, explicando pues esa peculiaridad que pudiera haber, que muchas veces viene de cursos de formación que al final prácticamente se convierte en legislación, porque estos documentos de la Comunidad Valenciana están en un limbo, evidentemente no es legislación, pero están colgados de la página de la Consellería de Educación, con lo cual pues es un documento a tener en cuenta. Y a mí me gusta mucho porque lo podemos utilizar realmente en el día a día como boceto en el aula, irlo rellenando. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice este resumen acerca de lo que debe tener, correspondiente a recursos didácticos, esta situación de aprendizaje. Bueno, pues lo primero, hay que diferenciar evidentemente materia, nivel, grupo. Hay que hacer una descripción y justificación. Esto es, digamos, un añadido a secundaria. Y en esta descripción y justificación yo le daría un enfoque pedagógico, ya que estamos y ya que vamos a describir y justificar esa situación de aprendizaje,
yo intentaría también justificarlo de cara al alumnado, o sea, que el alumnado sepa por qué es importante esa situación de aprendizaje, qué les aporta y demás. Entonces, bueno, pues tenéis que ir ahora mismo con la mente muy abierta, a ver situaciones de aprendizaje, porque lo que no se trata es de coger un libro, la editorial que sea, pensar en una y decir, ay, mira, qué magnífica situación de aprendizaje hay en la unidad de sistemas de ecuaciones. Vale, genial, pero es que en esa editorial, en Anaya, Santillana o la que sea, hay una situación de aprendizaje que lo van a ver miles de personas, de las cuales algunas puede ser que opositen contigo. Lo mismo para cualquier materia. Entonces puede ser inspiración, pero cuidado, no debe ser copia y pega. Hay que buscar situaciones de aprendizaje diferentes. Podemos mirar libros de texto para inspirarnos, pero por supuesto esas situaciones de aprendizaje no pueden ser idénticas porque las va a hacer todo el mundo igual. Entonces este tipo de oposiciones son todavía más delicadas de lo habitual. Porque antes cogías una actividad y decías, bueno, pues hay un problema de coches y motos, lo transformo en un problema de pues gallinas y vacas y ya está arreglado. Pero es que ahora no, ahora es mucho más delicado porque la situación de aprendizaje es algo mucho más general y mucho más concreto luego en lo que se refiere al producto final. Hay que elegir objetivos de desarrollo sostenible. Yo insisto especialmente en las oposiciones no eliminatorias, donde solo vais a tener una situación de aprendizaje. El otro día hablaba con un compañero vuestro, le daba unos consejos que le decía básicamente, digo, mira, estas oposiciones tú eliges la situación de aprendizaje. Era respecto a la manera de, bueno, pues evaluar. Digo, mira, decide evaluar de la forma que nadie del tribunal te vaya a dar ningún problema. Así de fácil. Todo media aritmética. Pues con esto pasa igual. ¿Qué objetivos de desarrollo sostenible vamos a elegir? Pues los que menos problemas supongan de cara a un tribunal diverso. Como podemos escoger la situación de aprendizaje, como podemos escoger los objetivos de desarrollo sostenible, como podemos elegir los retos del siglo XXI que creamos convenientes, pues vamos a pensar algo que de cara al tribunal no sea un problema, que no haya nadie de las 5 personas del tribunal que pudiera ser negacionista de un objetivo de desarrollo sostenible. Echáis un vistazo a todos, veis cuál puede tener mayor relación con el contexto y al final pues hay algunos que evidentemente van a generar menos problemáticas que otros. ¿Y qué más aspectos hay que tener en cuenta? Bueno, pues lo mismo, secuenciación de actividades, organización de los espacios, distribución del tiempo, recursos didácticos mejor que materiales y las medidas de respuesta educativa para la inclusión. La inclusión es lo que está entrando con muchísima fuerza en todo el sistema educativo. En formación profesional, espero que me estéis escuchando también, es importantísimo. Aquello de, no, es que el alumnado está aquí porque quiere. No, está porque quiere, no. En formación profesional, en teoría el alumnado está porque tiene derecho hasta una determinada edad. A partir de los 18 es diferente, pero hasta los 18, de los 16 a los 18, y lo mismo pasa con bachillerato, están porque tienen derecho a la educación. No obligación, pero sí derecho. Y de hecho se quiere cambiar la obligatoriedad de la educación hasta los 18. Sea como sea, si tenemos en bachillerato o en formación profesional alumnado que tiene derecho a la educación, no están ahí porque quieren, están porque han elegido una opción de las muchas posibles. Eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay que atender al alumnado que tenga esas necesidades. Claro, estamos en una situación de aprendizaje que, como es normal, vamos a elegir supuestos, ejemplos que sean fácilmente abordables. En primaria ya lo he dicho, aconsejo, por ejemplo, para hacer actividades de ampliación, alumnado con altas capacidades y talentoso. Y para refuerzo, pues podemos hacer algún perfil de pues trastorno de espectro autista, el TEA, que antes se llamaban Asperger,
O TDA, por ejemplo, el TDA para formación profesional es ideal elegirlo. El TDA es ideal para bachillerato porque es fácil de programar, de explicar al tribunal qué es lo que se va a hacer, y al final de lo que se trata es de demostrar al tribunal que seríais capaces de abordar cualquier situación que pudiera darse en el aula. Muy importante también el mantra de lo que debemos decir. ¿Cuál es, digamos, la pauta general que vamos a seguir con el alumnado que necesita este material auxiliar, estos recursos didácticos, que emplearemos como material auxiliar, que atenderá, digamos, a esas necesidades de apoyo educativo? Pues el mantra es que esas actividades llevarán a acercarse lo máximo posible al grupo referencia, siempre hay que hablar de grupo referencia, ningún otro tipo de adjetivo, y en la medida de lo que se pueda debe avanzar para ir disminuyendo la distancia, la diferencia que hay, desfase que hay curricular a principio de curso y a final. O sea que lo deseable es que se vaya acercando a ese código unitario del grupo referencia, es decir, que se exprese igual que el grupo referencia, que calcule igual que el grupo referencia, y que eso se hace gracias al modelo DUA, que las actividades son las mismas y están trabajando lo mismo, y que las diferencias cada vez se vayan disminuyendo lo máximo posible. Y bueno, ¿qué situaciones de aprendizaje podemos idear? Pues realmente tenéis unos cuantos ejemplos en los vídeos. O sea, una temática que ha sido tal vez excesiva es la de la salud. La salud es una temática que está muy repetida. Podéis aprovechar noticias que surjan a lo largo del curso, especialmente que surjan ahora durante estos días del mes de agosto, septiembre, que pudieran servir para bueno, pues crear esa situación de aprendizaje. Por ejemplo, pues está habiendo muchísimos incendios este año. Pues podría hacerse una situación de aprendizaje basada en esto, ¿no? En por qué puede ocurrir, reflexionar, puede ser en cifras o desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista de hacer una campaña de concienciación, que eso sería más lingüístico, acerca de lo que está pasando con los incendios forestales, que de hecho precisamente hoy ha habido, bueno, ayer, pero hoy ha salido en las noticias, 2 incendios que se han ido muchísimo, digamos, de las pautas habituales de un incendio en verano. O sea, que se ha perdido el control y ha generado pues muchísimos problemas, igual que el que ha habido también hace unos días en Hawái. Entonces, todo eso pues se puede hacer una reflexión, y de hecho hay unos objetivos de desarrollo sostenibles muy relacionados con ellos. La temática de la escasez de agua, por ejemplo, pues evidentemente no se va a percibir de la misma manera en Andalucía que en Aragón la escasez de agua, pero bueno, es interesante como una posibilidad, como una situación de aprendizaje a tratar, ¿no? El aprovechamiento del agua, de dónde viene el agua, el ciclo del agua, la potabilización del agua. Al final todo esto tiene un montón de transversalidad con muchísimas asignaturas y con los objetivos de desarrollo sostenible. Y que quede muy claro cuál es el producto final. Por ejemplo, si se va a plantear una campaña de sensibilización por el uso del agua, un uso racional del agua, que no sea un uso desmesurado de él, o un derroche del agua, pues en esa campaña a lo mejor hay que presentar al final bueno, pues un tríptico o un documento en forma de, bueno, de dossier, o un cartel, o un documento impreso y encuadernado, lo que sea, y a lo mejor hay que hacer una exposición, o tienen que entregar una presentación en Canva o en PowerPoint, lo que sea, pero al final, o un vídeo de manos haciendo guiñoles, lo que sea, pero de lo que se trata es que el tribunal tenga muy claro cuál es ese producto final. Ya veremos en otra sesión en la que se refiere a evaluación cómo hay que dejar claro también cómo se va a evaluar ese producto final.
Recuerdo también que, muy relacionado con los recursos didácticos y la metodología, es que la situación de aprendizaje que la hacemos coincidir con una unidad de programación porque no queremos tener problemas con el tribunal. No queremos un tribunal que no entienda que una unidad de programación tuviera dos situaciones de aprendizaje. Puede quedar chulísimo, incluso podría quedar chulísima una situación durante todo el curso y luego otra para para cada unidad de programación, pero no. Vamos a hacer coincidir la unidad de programación con la situación de aprendizaje, y eso tiene muchas ventajas. La gran ventaja es que al hacer coincidir va a estar bien seguro, o sea, no va a haber ningún enfoque que pueda decir que está mal hecho. Por otro lado, habrá personas que empezaron a trabajar con la LOCSE y están a punto de jubilarse y no entienden la estructura a lo mejor de la situación de aprendizaje. Entonces, el mantener no es la estructura de la unidad didáctica clásica, no. Lo que pasa es que mantenemos, por ejemplo, una actividad inicial, una sesión inicial, no vamos a llamarlo evaluación inicial, pero sí que puede ser un sondeo inicial para conocer el punto de partida y que es muy deseable en una situación de aprendizaje. Entonces, esa sesión inicial no tiene que centrarse solo en la situación de aprendizaje. A ver, si la situación de aprendizaje es muy motivadora, pues obviamente si va a ser acerca del uso adecuado del agua, por ejemplo, pues evidentemente seguramente la sesión inicial va a tener mucho que ver. Pero si en esa sesión inicial pues se van a tratar otros aspectos relacionados más con los saberes básicos, las competencias específicas que se van a tratar en la unidad, no pasa nada. Se hacen unas actividades iniciales relacionadas más o menos con la situación de aprendizaje, pero que sirven para ese aprendizaje, para esa realización de manera lo más autónoma posible de la situación de aprendizaje. Y luego hay que dejar muy claro al tribunal cuál es el producto final y la forma de entregarlo y cómo evaluarlo. Y sería muy deseable que tuvierais un grupo mimado este año, que fuera con el que hicierais estas situaciones de aprendizaje y que ese material auxiliar se entregara al tribunal tal cual lo ha realizado el alumnado, incluidas algunas fotos sin que se vea la cara, por favor. La cara del alumnado no se puede ver, ni siquiera para entregar al tribunal, mostrar y demás. Entonces eso da muchísimo más valor, evidentemente, y especialmente si es un material manipulativo, es decir, que lo han decorado, lo han pintado, lo han cortado, lo han pegado, pues muchísimo mejor. Y si eso va con la decoración típica que pone el alumnado, pues al final al tribunal le vais a mandar el mensaje de esto se puede llevar a cabo en el aula. Por supuesto, si al final de todas las sesiones planteamos una prueba objetiva, una prueba escrita, un examen, se puede entregar también como material auxiliar, como recurso didáctico, pero hay que explicarlo bien, porque alguien puede decir, bueno, pero si usted va a hacer una situación de aprendizaje, ¿cómo es que ahora les hace un examen? Y este examen, a lo mejor, el examen debería tener alguna pregunta relacionada con la situación de aprendizaje. O sea, es decir, si yo estoy en matemáticas, por ejemplo, en física y química, en biología y geología, evidentemente debería haber alguna pregunta del examen relacionada con el ciclo del agua, con cálculos de volúmenes o capacidades, y alguna pregunta que tuviera que ver claramente con lo que se ha hecho en la situación de aprendizaje. Pero todo el examen debe versar sobre la situación de aprendizaje, es decisión vuestra. Si tiene que ver con la situación de aprendizaje, genial, y si hay alguna pregunta que no, debéis explicar claramente al tribunal que la situación de aprendizaje sirve precisamente para llevar a cabo ese aprendizaje competencial y que fuera cual fuera la situación de aprendizaje, el alumnado tendría un mismo examen que sería capaz de resolver. Bueno, y ahora vamos a un aspecto delicado, y es que hay que contentar a todas las personas del tribunal. La experiencia de este año ha sido un poco peculiar. En las propias exposiciones, en la descripción de los vídeos, tenéis puesto
en algunas exposiciones la impresión del tribunal, si preguntaron mucho, si fueron pesados con las preguntas, si gustó mucho, si pareció más o menos realista la propuesta y demás. Ha habido dos situaciones que han sido un poco extrañas, en las cuales la calificación de la exposición no me cuadra y se han dado algunas pistas de por dónde podía ir la cosa. Y las pistas que han dado es que había habido disparidad en las notas y mira, qué mala suerte que las que hemos tenido que anular han sido las más altas. No es deseable que alguien os ponga un 10, otra persona un 7 y las siguientes notas sean suspensas por debajo de 4 y que el 7 y el 10 quedan anulados en esa situación. Y eso ha ocurrido, creo que en 2 casos. Entonces, para evitar eso, hay que intentar en la medida de lo posible hacer propuestas muy equilibradas, que guste a todo el mundo del tribunal y encima que guste por igual. O sea, aquí, a ver, igual entre la gente que ha sacado plaza ha pasado el caso contrario, tampoco lo sabemos. Tampoco sabemos si ha habido gente que no gustó nada a 2 personas, esas dos notas se quedaron descolgadas y las más altas son las que han tenido validez. No lo sabemos, pero como es ciertamente azaroso, hay que intentar en la medida de lo posible gustar a cualquier tipo de tribunal y a cualquier persona del tribunal. Y esto significa que hay que innovar, hay que destacar, hay que hacer propuestas diferentes al resto, hay que hacer un planteamiento que sea coherente con el nivel y contexto educativo, el nivel educativo, el contexto educativo planteado. La metodología debe ser realista, se tiene que poder llevar a cabo en todos los sentidos posibles, contexto, alumnado, recursos, instalaciones, tiempo, si da tiempo a evaluar y demás, o tipo de evaluación que se va a realizar. También en la propia exposición hay que demostrar al tribunal el uso de la pizarra y la tiza. Como podéis ver en todas las exposiciones, prácticamente en todas hay un uso importante de la pizarra y la tiza. Esto ya es en función de cada persona, cómo se desenvuelva y demás. Y bueno, pues sí que hay que hacer algún tipo de innovación, hay que tener claro si se puede utilizar, en la convocatoria lo dice claramente, si se puede utilizar material electrónico o no. En caso de no poderse emplear, pues hay que llevar los pantallazos de esos recursos TIC que vais a emplear, pues hay que llevarlos impresos. De todas formas, aunque os permitan el uso de material electrónico, yo llevaría impreso los pantallazos de qué es lo que queréis mostrar, porque eso nunca falla y sin embargo puede quedarse colgado un ordenador, una tablet y eso será un problema. Es importante hablar también de los recursos didácticos, organizativos, agrupamientos, y respecto a los agrupamientos y este tipo de decisiones que influyen en la metodología, voy a dejaros un enlace que es uno de los libros que os recomiendo y que sería uno de los libros que podríais entregar al tribunal cuando digáis la bibliografía al final de la exposición. Es un libro que es muy interesante. Es un libro que habla sobre, bueno, pues cómo hacer una gestión adecuada del aula y que, bueno, pues puede ser interesante para el tribunal. Se denomina Claves para gestionar conflictos escolares, un sistema de diques. Y habla de diferentes aspectos a tener en cuenta. Y esos aspectos tienen muchísimo que ver con esos recursos didácticos, organizativos y agrupamientos. El libro lo han escrito Olga Baello, que es una profesora de castellano, que es a la que entrevisto, y su padre, que además de profesor de filosofía y orientador, fue equipo directivo. Entonces, bueno, pues interesante entregar ese libro al final. Yo lo haría, yo lo referenciaría y faltaría pues al menos 2 libros, uno muy relacionado con la didáctica de vuestro área de conocimiento y otro libro que pudiera haberos inspirado a la hora de hacer pues, la situación de aprendizaje, las actividades y demás.
Siempre hay que detallar la manera de trabajar y demás, y bueno, pues lo que he dicho anteriormente, pues si hay algún aspecto interesante en la manera de trabajar en pequeños grupos, en gran grupos, en forma de U para el debate y demás, pues alguna foto siempre y cuando no se vean las caras. Y ahora pues vamos con algunas de las frases que podéis decir. Los recursos didácticos y su metodología son flexibles, variará según las necesidades del alumnado, los contenidos, saberes básicos a impartir, de la sesión en sí, de las necesidades del departamento, etc. Hay que recordar que pese a que la asistencia es obligatoria y controlada y hay que, a través de las aplicaciones de protección de datos, hay que pasar lista y hay que justificar las faltas correspondientes y demás, hay situaciones en las cuales se puede perder una evaluación continua, habrá que ir entonces a la evaluación final, y eso es de acuerdo al reglamento de régimen interior y programación general anual y proyecto educativo de centro. Y esto es especialmente delicado en formación profesional y en algunos niveles de secundaria, pues donde pudiera haber más absentismo. Aunque la asistencia es obligatoria, si encontráis algún criterio de evaluación que haga referencia, por ejemplo, a la puntualidad o a la asistencia como una actitud proactiva, podríais evaluar ese criterio de evaluación y su competencia específica correspondiente, y por lo tanto sí que habría una rúbrica que evaluaría ese aspecto, pero intentad no decir actitudes, intentad no decir asistencia, hablar de actitudes proactivas y de los criterios de evaluación que permiten evaluar dichas actitudes proactivas, o cuando no lo son, bajar la nota. También tenéis que hablar de qué recursos didácticos vais a emplear para esos momentos de dudas, la disponibilidad que vais a tener con el alumnado, con la familia, y bueno, pues a través de correo electrónico, aplicaciones, videollamadas con la familia, con el centro, qué implicación tiene el centro y demás. Todo esto sujeto a la protección de datos, ya que hay unas aplicaciones y unos correos electrónicos que nos brinda cada una de las consejerías o consellerías de educación para facilitar esa comunicación con las familias y que además se garantice la protección de datos. Respecto al libro de texto, pues bueno, por varios motivos y más siendo situaciones de aprendizaje todavía más, debe ser diseñada para poder utilizarse, para poderse llevar a cabo con cualquier libro de texto. Yo no os aconsejaría decir la editorial concreta de un libro de texto porque da la impresión que solo vais a utilizar ese libro de texto y que solo podríais llevar a cabo la situación de aprendizaje con ese libro de texto. Además, hay que añadir que hay que tener mucho cuidado porque, claro, no podéis coger una situación de aprendizaje concreta de un libro de texto porque eso lo podría coger más personas de vuestro tribunal y eso es algo que debéis evitar. Por otro lado, la legislación autonómica seguro que tiene algo que haga referencia al material curricular y a los recursos didácticos. No obstante, hay una legislación estatal ya algo antigua, que es el Real Decreto 1744 del 98, que habla de cómo debe ser el material curricular, el material escolar, los libros de texto y recursos didácticos. Y bueno, básicamente son aspectos generales que no deben ser discriminatorios, que no deben tener un coste elevado, que debe estar al alcance de todo el alumnado, que no, bueno, pues eso, que no fomenten ningún tipo de desigualdad, etcétera, etcétera. Echar un vistazo al Real Decreto y seguro que hay alguna legislación autonómica también que regule el uso de dichos recursos didácticos. Y partiendo de la base que no da tiempo a hacer todo, en unas oposiciones no eliminatorias está clarísimo que el consejo es que los apuntes deben estar personalizados y hechos por vosotras mismas. Es lo ideal para la exposición. Está claro que en un año preparar una situación de aprendizaje, una unidad, da tiempo de sobra a llevarlo todo perfecto. Pero sin embargo en las oposiciones eliminatorias, pues esto ya requiere mucho trabajo y a lo mejor no se puede llegar tan lejos. Está claro que hay que plantear una propuesta pedagógica, hay que realizarla, hay que saber defenderla
Y luego además hay que preparar la exposición de entre 8 y 10 unidades, situaciones de aprendizaje, que es prácticamente como hacer un libro. Eso es prácticamente imposible. Pero sí que es verdad que si hacéis un hilo conductor de las situaciones de aprendizaje y hay material que más o menos pudierais utilizar en varias situaciones, pues eso facilita bastante las cosas. Evidentemente habrá situaciones de aprendizaje que llevéis muy bien y otras que no llevéis tan bien. Esa es un poco, ese es el equilibrio, ¿no? El encontrar un equilibrio entre llevar el máximo de situaciones de aprendizaje bien hechas y que queden pocas al azar de no salir bola. Pero por otro lado, pues llevarlas todo lo mejor que se pueda, porque claro, a lo mejor llevar 10 mal frente a tener 8 bien, pues eso hay que sopesarlo. Sea como sea, tenéis que tener en la medida de lo posible, en las oposiciones eliminatorias, tenéis que tener en la medida de lo posible material que pueda servir para varias unidades, para varias situaciones de aprendizaje. Esa es la estrategia, porque si no es imposible llegar. Entonces, bueno, pues lo dicho, en las de estabilización a tope, una sola situación de aprendizaje, por lo tanto, todo el material auxiliar de la exposición, todos los recursos didácticos es de elaboración propia, personalizados, incluso situaciones de aprendizaje con productos finales elaborados por el propio alumnado. Una vez más, insisto, mucho cuidado con las editoriales. En primer lugar, porque habrá situaciones de aprendizaje en editoriales que no debéis utilizarlas porque las va a usar mucha gente. Y en segundo lugar, y casi más importante, tenéis que estar muy pendientes de que hay editoriales que tienen algunos recursos, algunos saberes básicos que a lo mejor en vuestra comunidad autónoma no se deben dar, porque claro, ese libro de texto se vende en varias comunidades autónomas. Aunque en la portada ponga que es de una comunidad, al final ese libro se hace para varias. También es verdad que hay, según las comunidades autónomas, se puede hacer una distribución flexible de los saberes. Entonces, sea como sea, lo primero es mirar el currículo del decreto autonómico y luego mirar qué libros de texto se ajustan mejor. Pero siempre los que se ajustan, y todo aquello que no se ajuste a la legislación, fuera, no lo debéis incluir. Y vuelta a lo mismo, material personalizado, único, que no haya otras personas que lleven lo mismo en tu tribunal. Bueno, ¿y cómo se harían esos apuntes personalizados de una situación de aprendizaje? Bueno, pues lo primero de todo es idear ese hilo conductor, lo que os he dicho yo de trabajo de sillón, de tumbaros en el sofá y poneros a idear, a hacer el boceto, ¿no? Tenéis que hacer un hilo conductor de todas las situaciones de aprendizaje del curso. Que haya una mínima correlación entre unas y otras, o sea, una mínima relación para fomentar precisamente ese constructivismo. Una vez que hayáis ideado eso, os tenéis que centrar en la que en unas oposiciones eliminatorias será el ejemplo, la situación de aprendizaje ejemplo, la que vayáis a llevar mucho mejor que el resto, y en el caso de las no eliminatorias, esa situación de aprendizaje, super unidad, que sería ideal que además durante este curso la pusierais en marcha hasta las últimas consecuencias como docente, con un grupo o varios grupos en los que deis clase. Bueno, pues importante, buscad el nivel, si no coincide exactamente, el nivel más cercano o todos los niveles en los que podáis llevar a cabo esa situación de aprendizaje. Al final se trata de que prácticamente tengáis la unidad, la situación de aprendizaje de un libro de una editorial. Y bueno, pues sois vosotros y vosotras mismas las que tenéis que crear esos apuntes que simularán como a esa unidad de programación de una editorial. Y ya os digo que lo mejor es ponerlo en práctica para ver cómo se lleva a cabo en el aula. ¿Y qué debemos elaborar? Bueno, lo primero hay que mirar la convocatoria, a ver si hay algún tipo de limitación a lo que podemos entregar como material auxiliar durante la exposición. Por lo tanto, lo que siempre vamos a poder elaborar es teoría, ejemplos, demostraciones, actividades, retos. Retos es la palabra clave, actividades multinivel, bajo el modelo DUA, que llevan
incluido, digamos, esas actividades de refuerzo y ampliación para todo el alumnado y las realiza todo el mundo por igual. Lo que pasa es que con diferentes niveles, por eso es multinivel. Problemas, retos de todas las tipologías, de saberes básicos, consolidación al final, investigación, refuerzo, ampliación, autoevaluación. Es decir, todo el diseño de lo que os gustaría hacer, os gustaría llevar en vuestra propuesta pedagógica. Y al final, aquellas actividades, como os he dicho, que no sean exactamente de la situación de aprendizaje, por lo menos que permitan comprender o poder realizar la situación de aprendizaje de forma autónoma. El uso de aplicaciones en matemáticas, por ejemplo, el GeoGebra o cualquier otro tipo de aplicación, emuladores de calculadoras, lo que sea, puede ser bien visto, pero si no podéis entregar material auxiliar de tipo electrónico, tendréis que imprimirlo para que se vea lo que vais a realizar con esas actividades. Bueno, pues actividades, curiosidades, historia de vuestra materia, matemáticas, física y química, la que sea, mapa conceptual de la situación de aprendizaje, todo lo que se os ocurra. Al final, bueno, digo mapa conceptual, podríamos decir también aprendizaje visual, conocido como visual thinking. Cuanto más personal sea, cuanto más se vea que no lo habéis sacado de ninguna editorial, mejor. Recordar el modelo DUA, DUA-A, el producto final que sea real y si puede estar hecho por el alumnado, mucho mejor. Recordad también que los recursos didácticos que se van a emplear en el aula están muy relacionados con la metodología y los agrupamientos. Son los tres aspectos que os he dicho durante todo el vídeo de hoy, que están muy relacionados y definen muy bien el tipo de actividad. Importante, dependiendo de los niveles, dependiendo del enfoque que queráis dar, dependiendo de la novedad o no de los saberes básicos que vayáis a tratar en la situación de aprendizaje y también de las competencias específicas que se vayan a trabajar, que se vayan a contribuir a su adquisición, pues podréis poner en práctica un aprendizaje cooperativo o colaborativo, que no es lo mismo. En el cooperativo, el docente ayuda al alumnado a trabajar dando información y orientación. Sin embargo, en el colaborativo, el alumnado es muchísimo más autónomo y trabaja en equipo, ya que ha adquirido todas las competencias necesarias para realizar ese tipo de aprendizaje colaborativo. Importante apuntaros esta diferencia para tener claro qué actividades o qué parte, digamos, de la situación de aprendizaje puede ser cooperativa, colaborativa, una, la otra o ambas según el momento o según el perfil del grupo en el que se vaya a trabajar. Si hay alguien con necesidades en uno de los grupos y esas necesidades son importantes, pues lo normal es que en ese grupo el aprendizaje sea cooperativo y a lo mejor en otro grupo puede ser colaborativo. Todo esto al final es el diseño que hagáis de la situación de aprendizaje para llevar a cabo ese modelo DUA-A. Bueno, insisto y en esta lo he puesto en rojo. Se mira la legislación, se anota, se tiene claro qué contenidos, qué saberes básicos se van a tratar en la situación de aprendizaje, qué competencias específicas habéis elegido y esas os van a permitir diseñar la manera de trabajar que vais a tener en clase. Legislación y luego miráis libro de texto, no al revés. Fijaos que lo estoy diciendo, pues seguro que a más de una persona le diré, ¿esto de dónde ha salido? No, del libro de texto. No vale, porque en los libros de texto hay muchos aspectos que están fuera de la legislación y por lo tanto no debe ponerse. Por otro lado, son libros de texto que se venden en todas las comunidades autónomas, por lo tanto a lo mejor no se adapta al 100% a la vuestra. Y mucho más peligroso que no lo cojáis y lo plagiéis. Podéis inspiraros, podéis mirar ideas, pero por favor personalizarlo, porque en una situación de aprendizaje es muy delicado que coincida el nombre de la situación de aprendizaje de una editorial con el planteamiento vuestro, porque eso está claro que no va a tener valor y encima si hay más gente que lo ha hecho, pues peor aún.
Al final, bueno, pues todos los materiales auxiliares que vayáis a entregar al tribunal deben tener el formato que marque la convocatoria, con las limitaciones correspondientes que vendrán en la convocatoria, y un formato además que sea personalizado. Muchas veces me preguntáis, bueno, pero si la convocatoria me obliga a hacer Arial 12 o Times New Roman 12, ¿cómo entrego el material auxiliar? Pues es una buena señal que todo el material vaya también en Arial 12 o Times New Roman 12 o el 11, el que sea. El interlineado puede ser simple, pero es como decirle al tribunal, este material está hecho para las oposiciones, no es un material que he cogido de aquí y de allá. Y luego, por supuesto, intentad que el formato, que la apariencia, que el toque sea personal, que todo el material esté con un formato personalizado muy parecido, que se vea que todo está hecho por la misma persona, que sea el opositor, la opositora, obviamente. Entonces, personalizarlo, pero con esa base de la misma letra que os obligue la convocatoria. En el caso de Aragón, que no hay que entregar nada, pues no hay ese problema, pero en el caso de Andalucía, que hay que entregarlo en Times New Roman, pues yo lo entregaría en Times New Roman, el mismo tamaño de letra, interlineado simple, y así el tribunal percibe que ese material está realizado para la oposición. Y con un personalizado en los bordes, subrayados y demás, colores de fondos, tonos pastel y demás, no hagáis mucho colorín porque a lo mejor tampoco gusta. Y bueno, hay determinados formatos que nunca van a estar limitados, como los que he dicho antes, gráficas, esquemas, tablas, mapas conceptuales, visual thinking, etc. Cuidado con las fotos, si hay caras de menores no puede conocerse a la persona que sale en la foto, mucho cuidado con eso. Por supuesto, adaptar el material de la situación de aprendizaje al nivel educativo, en la apariencia, en el aspecto y bueno, si el producto final ha sido realizado por el alumnado se notará. El número de sesiones, hacer un reparto lógico, no se trata de si vais a entregar solo una situación de aprendizaje porque estáis en unas no eliminatorias, pues que tenga el doble de sesiones o la mitad que el resto de situaciones de aprendizaje. Hacer un equilibrio porque se supone que estáis haciendo un reparto homogéneo y por lo tanto las sesiones de todas las situaciones de aprendizaje deben ser más o menos las mismas. Bueno, pues ya sabéis, los verbos utilizarlos bien, no están puestos por casualidad, los saberes básicos contenidos se aprenden, los objetivos se logran, las competencias específicas se contribuye a su consecución y las competencias claves se contribuye a su adquisición. Y todo esto a través de una situación de aprendizaje que llevará a diferentes sesiones. Al final lo importante es que todo cuadre muy bien, sesión a sesión, que haya un reparto lógico, sensato, que dé tiempo a terminar la situación de aprendizaje, que no dé una impresión de algo imposible, irreal, sino que realmente dé tiempo a hacerlo. También hay que tener en cuenta pues cuál es el mobiliario del centro que estáis contextualizando, si tiene pizarra de tiza, digital, si tiene ordenador con proyector, si en las aulas son materia o referencia, todo esto es importante. O si vais a hacer algo en aula abierta o si vais a hacer algún tipo de actividad en otro aula, como por ejemplo el aula de informática. Bueno, otros recursos didácticos que podéis incluir son libros de lectura para realizar el fomento de la lectura, elementos manipulativos como geoplanos, tangrams, juegos, poliedros, harina, etc. Materiales de construcción, de dibujo, mapas, planos, esquemas, teodolitos, cinta métrica, mapas conceptuales, visual thinking, algún libro que fomente ese tipo de aprendizaje. Importante respecto a las TIC, los recursos informáticos, que debéis informar en general de qué es lo que vais a utilizar y para qué. Es importante la alfabetización digital, que no solo aprendan a utilizar aplicaciones, sino hacer un uso correcto de ellas. Eso es muy importante. Y también aprender a utilizarlas para crear, porque al final por ahí es por donde vamos, crear productos finales, crear, o sea, ser
capaces de crear con las aplicaciones, no solo utilizarlas y ya está, sino crear cosas. Por ejemplo, no solo utilizar una Excel, sino aprender con la Excel a crear, por ejemplo, un resultado, ¿no? Importante también dejar claro qué plataformas oficiales vais a utilizar. Por ejemplo, el Moodle oficial, que según las comunidades autónomas puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en la comunidad autónoma valenciana es Aules, en la comunidad de Murcia está bajo el sistema Anota, pero por ejemplo en la comunidad valenciana está el Teams, pero también en Castilla-La Mancha tienen Teams. Entonces, dependiendo de las comunidades, hay diferentes plataformas, diferentes aplicaciones que permiten esa protección de datos. Debéis utilizar la plataforma, la aplicación oficial, igual que el correo oficial. Importante también que en esas plataformas, por favor, si se produce una evaluación, los resultados de la evaluación deben llegar al alumnado de forma individual. No vale estar utilizando el Moodle oficial y colgar, por ejemplo, como un recurso más, el listado de notas de todo el mundo, porque eso se puede descargar y luego compartir. O sea, debe funcionar de forma automática y que el alumnado al recibir la calificación tenga su nota correspondiente y solo la vea el alumnado. De la misma manera que si nos ponemos en contacto con las familias, esa información debe llegar únicamente a las familias. Bueno, todo eso hay que tener mucho cuidado por la protección de datos. Hay legislación específica en cada comunidad autónoma al respecto y debéis cumplirla. Importante, recordad, no hay que quedarse solo en las actividades de enseñanza-aprendizaje o solo en las actividades de enseñanza-aprendizaje, refuerzo y ampliación. Hay retos, hay actividades multinivel, hay modelo DUA y hay un producto final. Y debe quedar claro, con nombres muy rimbombantes, qué actividades de enseñanza-aprendizaje son. Por ejemplo, si voy a plantear una actividad de enseñanza-aprendizaje que la denomine baño o ducha, está clarísimo lo que es. Luego, al tribunal, y esto es importante, en 5 páginas en Andalucía no da tiempo. Entonces, si yo pongo que hay una actividad que se llama baño o ducha, luego esa actividad se la entregaré al tribunal y a lo mejor ocupa una página o está en medio de otras actividades, pero yo puedo referenciar en esas 5 páginas, en una tablita, que en la sesión 5 habrá una actividad que sea baño o ducha. Y esa actividad a lo mejor permite entender algún aspecto de la situación de aprendizaje, que es el uso correcto del agua o el ahorro del agua, por ejemplo. Entonces el producto final pues llevaría incorporado algunos de los aprendizajes que se han conseguido con esa actividad de baño o ducha. ¿Qué más vais a incluir en la situación de aprendizaje en la unidad? Pues evidentemente proyectos, trabajos monográficos, colaborativos, cooperativos. Y bueno, pues hay que hablar en profundidad de ellos, es decir, vamos a ver si hay que entregar un trabajo o hay que realizar un trabajo monográfico. En las 5 páginas de Andalucía, que no da tiempo a más, pues evidentemente, bueno, si en vez de ser Andalucía es Aragón, no hay que presentar nada, y si es Canarias sí que hay algo más de espacio. Entonces, en ese espacio, que sea como sea, es limitado, detallaréis claramente con un nombre rimbombante, mucho marketing, es importante vender el producto, pondréis un nombre muy llamativo: trabajo monográfico, ahorramos agua. Ese trabajo monográfico ahorramos agua, luego se hablará en profundidad, en la exposición lo verán perfectamente, y bueno, por supuesto, los expositores con atriles, con los atriles metálicos sobre la mesa para apoyar el material auxiliar y que el tribunal pueda verlo. Importante, ese material que se ha referenciado en el documento escrito obligatorio luego tiene el mismo nombre y muy llamativo, subrayado en negrita con fondo de color pastel, como sea, para que en profundidad luego durante la exposición el tribunal pueda verlo en detalle, cómo se evalúa y demás. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en la situación de aprendizaje? Pues por ejemplo, exposiciones orales.
En definitiva, debéis incorporar todo lo que se os ocurra y todo aquello que hayáis puesto en marcha en el aula que haya funcionado. Por otro lado, recuerdo que el mundo ha cambiado. Lo que estamos haciendo ahora, hace 4 o 5 años, sería impensable. Yo soy el primero que montaba grupos en Alicante y a la gente de Murcia, de Alcoy, les decía, no, tenéis que venir a la clase presencial, y la clase presencial era fundamental. Este tipo de aprendizaje sería implanteable hace unos años. El mundo ha cambiado. Está claro que en este momento no creo que nos confinen, pero eso ha quedado en la memoria colectiva. Y sobre todo, lo más importante es que ha cambiado la forma de trabajar. Y eso podría ser una situación de aprendizaje. Hay muchísimos ejemplos de influencers que son de la edad del alumnado, bueno, no de la edad del alumnado, pero casi, o sea, bueno, en casos de segundo de bachillerato o formación profesional sí que podría haber alumnado más o menos de la misma edad, pero bueno, que son unos referentes que tienen unos poquitos años más que el alumnado, y que fue gente que durante la pandemia hizo cosas, o sea, no se quedó en casa y ya está, sino que crearon y se movieron, hicieron algo de emprendimiento durante el periodo que estuvieron en pandemia. Y bueno, pues puede haber muchos ejemplos, hay muchos vídeos de YouTube, por ejemplo, donde determinadas personas pues explican lo que han hecho en estos últimos años, y básicamente al final es el principio del conectivismo. O sea, y esta metodología online, aula invertida, incluso el conectivismo que va más allá, el aprendizaje ubicuo, va mucho más allá de lo que también lo tenéis en los vídeos y el material que os recomiendo, va muchísimo más allá de lo que es, yo este año os doy clase, tenéis ahí los vídeos y ya está, porque el alumnado, esos vídeos, si están bien planteados, los verá más adelante. Cuando quiera recordar cómo aprendió algo, se irá a ver el mismo vídeo con el que aprendió. Y eso es prácticamente lo que es el aprendizaje ubicuo, lo que es el conectivismo. Disponer de ese material para siempre, igual que vais a disponer de este vídeo. Espero que no os haga falta porque os saquéis la plaza este año, pero disponéis de él para siempre. Entonces, al final, ese alumnado el día de mañana también podrá ponerse en contacto con los docentes para decir, oye, mira, necesito esto, tal, o mira, estoy haciendo esto a otro que ahora es muy interesante y bueno, pues lo comparto contigo también, y eso sería el conectivismo. Yo, de hecho, por ejemplo, sigo la pista de alumnado que está haciendo cosas, alumnado que yo ya he tenido, antiguos alumnos, antiguas alumnas que están haciendo cosas interesantes por internet, y de hecho pues estoy pendiente de varias entrevistas, porque además era alumnado que tenía dificultades de aprendizaje y que se han superado, y que bueno, pues en cada caso han hecho cosas bastante chulas, precisamente por eso, porque había, por un lado, bueno, pues había algún tipo de necesidad, pero por otro lado había algún tipo de por lo menos motivación, ¿no? Y bueno, pues en algún caso también talento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es interesante, ¿no? Porque al final el contacto sigue, las redes sociales siguen, los vídeos siguen pudiéndolos ver desde un punto de vista constructivista en años posteriores, y esa idea se la podéis plantear al tribunal como algo post pandemia, el mundo post pandemia que hemos conocido. Y bueno, pues la flexibilidad del online permite muchas cosas. Por ejemplo, si alguien no puede asistir a clase, bueno, online ya sabéis que es en línea en castellano, online conocido internacionalmente así. O sea, hay que intentar en la medida de lo posible no incluir anglicismos. Entonces, bueno, es suficientemente flexible porque alguien que tiene dificultades, la clase invertida le sirve para poder ver ese vídeo una y otra vez. Es más, esos vídeos pueden tener algún enlace para alumnado que tenga dificultades, que dentro de un modelo DUA ese vídeo tiene una pequeña ayuda y nadie lo va a ver, o picas o no picas, pero eso nadie lo va a ver, ¿no? Igual que si alguien tiene necesidades de ampliación, bueno, pues porque tiene unas altas capacidades o un talento, pues también podrá picar en ese vídeo otro enlace para ver algo un poquito más allá
de lo que hay en el vídeo, digamos, que hace el grupo referencia. Importante también si pudiéramos idear alguna manera de comprobar que han visto el vídeo a través de aplicaciones como Epadle, Puzzle, y hay otra que es H5 que corre en las plataformas oficiales, por lo menos creo que corre en Teams y en Moodle, y que permite hacer un cuestionario a la vez que van viendo el vídeo. El vídeo se para y pregunta, y esa información nos llega. Lo ideal sería que esa información que llega, ahí hay un cierto riesgo que se pudiera ir a la nube, pues que el alumnado esté identificado con unos números o con un nombre y ya está, no nombre y apellidos. Y lo que ya sería ideal, porque fijaos, si han visto el vídeo, han respondido el cuestionario, incluso podéis permitir hacer media de tantos intentos como se hagan, por ejemplo, para reforzar el aprendizaje, para ese modelo DUA que lleva incluida ese refuerzo y ampliación, pues fijaos que ya ahí estáis recibiendo una calificación que responde pues esa capacidad de trabajar autónomamente, que seguro que tiene alguna competencia específica, y bueno, pues esos hábitos de estudio que también están ahí, ¿no? Y bueno, pues al final de lo que se trata es, como habéis visto en el vídeo de Castilla-La Mancha, el de dados, monedas y urna, ese vídeo habla de la teoría en casa, las actividades en clase. Al final es mucho mejor que el alumnado trabaje en clase aquello que con nuestra colaboración, con nuestra ayuda, va a poder realizar, nuestra supervisión, que se queden todas esas actividades corregidas y que en casa vea ese vídeo de 10 minutos, 15 máximo, en el que si además a la vez que va viendo el vídeo va respondiendo el cuestionario, nos va llegando la información no solo de quienes lo han visto, sino la calificación, y podemos en función de la calificación o de los intentos que hayan realizado saber cuál es el punto de partida al día siguiente, y eso es una información que es vital. Si eso lo combinásemos con que al inicio de la sesión, por ejemplo, pasáramos plickers y también recibiéramos otra calificación más, pues automáticamente tendríamos 2 calificaciones sin ningún tipo de problema de todo el grupo. Y luego, bueno, pues el alumnado estaría trabajando la situación de aprendizaje o retos o actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula, y lo ideal sería que quedara revisado, corregido. Revisado sería, bueno, pues en el caso de un proyecto, ir viendo por dónde va cada persona, si van avanzando, si no, si hay algún tipo de dificultad o simplemente que no están trabajando correctamente. Todo eso quedaría cerrado en clase y luego en casa verían el vídeo. Total. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues ¿para qué vamos a poner actividades para casa que pueden realizar con la inteligencia artificial, por ejemplo, o haciendo una búsqueda en Google? Porque en Google tú buscas los solucionarios del libro y están. Eso que nadie se sorprenda, simplemente buscando entrecomillado el enunciado de un problema, aparece el problema, o el enunciado de una actividad, aparece la actividad y la solución. O sea, que nadie se asuste porque eso es así. Entonces, ¿para qué vamos a mandar a casa eso cuando además hay una situación de clara desventaja, ¿no? Porque hay quien tiene la familia ayudando y quien no la tiene? Entonces al final estamos haciendo es acrecentar las desigualdades frente a un trabajo que lo pueden realizar en clase estando con nosotros, y un vídeo que pueden ver en casa. Total, si seguramente en caso de que no haya mucho control familiar van a estar con el móvil. Entonces, bueno, pues que un ratito de ese móvil lo estén utilizando para ver un vídeo de YouTube en el que van a aprender algo para el día siguiente, pues genial. Todo esto hay que plantearlo de nuevo, hablar de las plataformas educativas de vuestra comunidad autónoma, Ítaca, Nota, Moodle Oficial, Aules, OneDrive, Teams. Dependiendo de la comunidad y de los acuerdos que haya con distintas plataformas, pues bueno, tendréis unas u otras, pero hay que usar la oficial. Y bueno, todo esto es por la protección de datos de la que ya he hablado anteriormente. Importante, esto es importantísimo. En el documento que vayáis a entregar,
debéis referenciar lo que será material auxiliar en la exposición. Es decir, esto es un gran secreto, por favor no lo difundáis, ¿eh? Esto es de los grandes secretos que yo tengo y que hacen, primero, que las cosas quepan y en segundo lugar, que luzcan. Entonces, si vosotros y vosotras estáis entregando un documento obligatorio, está genial que en ese documento obligatorio se especifique lo que va a ser material auxiliar en la exposición. Es decir, durante la exposición entregaré esto o lo otro. Eso es muy interesante. Evidentemente, en unas no eliminatorias es mucho más fácil hacerlo. En unas eliminatorias, pues evidentemente hay que jugar más a, bueno, poquito a poco ir agrandando lo previsto. Por lo menos que la situación de aprendizaje, el producto final, el reto, la actividad multinivel esté detallada con ese nombre, con un marketing detrás, un nombre muy rimbombante. Y bueno, pues al final tened previsto, tened avisado, tened referenciado ese material auxiliar que entregaréis durante la exposición. Pues una rúbrica, tal, lo que sea, un puzzle. Como habéis podido ver en algún vídeo de alguna exposición, es bueno buscar un pequeño momento y esto es el pulido de la exposición. Yo las primeras exposiciones que os vea, evidentemente, pues seguramente os paséis de tiempo y hay que, lo primero, centrarse en el tiempo. Pensad que si os pasáis del tiempo estáis suspensos, fuera. Pensad que si os pasáis del tiempo os ponen un 0 y a casa. No lo hacen así, pero mi experiencia es que poca gente, no, nadie de los que se pasó de tiempo sacó plaza. Así de claro, no ha habido nadie que se pasara de tiempo y haya tenido plaza. Pues ahí lo tenéis claro. Entonces, una vez que hagamos ese pulido y que sobre algo de tiempo, pues yo con el crono miro y digo, mira, pues has terminado en 28 minutos y medio. A ver si durante 1 minuto y medio eres capaz de explicar algo de una actividad de las que has planteado, algo del reto que has planteado, algo de la situación de aprendizaje. Entonces estaría bien que hubiera un momento que dijerais al tribunal, bueno, ahora voy a explicar como si tuviera al alumnado delante. A ver, vamos a hacer esta actividad, tal, y ya habláis en el lenguaje que habitualmente os dirigís a ese nivel educativo. Es bueno buscar ese momento de cómo lo vais a explicar al alumnado, cómo daríais clase, ese supuesto de nada, 1 minuto y medio, 2, en el que hacéis un esbozo de cómo sois docentes, porque al final es de lo que os están examinando, de ver vuestra capacidad para poder ser docente y tener esa merecida plaza. Cómo haríais llegar el material al alumnado, cómo haríais llegar la información, en el caso de alumnado de primaria, obviamente, o incluso alumnado de primero de la ESO, a lo mejor la agenda escrita es necesaria, importante cómo se interactúa con las familias, cómo se avisa a las familias y demás. Cómo vais a corregir lo que os mandan, si va a ser un trabajo de ida y vuelta, ahora hacéis esto, ahora me lo devolvéis, solo corrige lo que esté mal, lo que vosotros y vosotras hagáis habitualmente en clase. O sea, al final de lo que se trata es de que os creáis vuestra propuesta y que vuestra propuesta sea lo más realista posible. Bueno, pues es importante decir que cumplís plenamente la legislación vigente, lo que marcan las autoridades educativas. Desde ese punto de vista debéis mirar si hay unas instrucciones de inicio de curso a través de una resolución, a través de unas instrucciones, de lo que sea o de una orden. Mirar a ver si en vuestra comunidad autónoma hay algunas instrucciones de inicio de curso donde viene detallado exactamente cómo se deben realizar las cosas y digamos cómo son los procedimientos, incluido pues cómo son las calificaciones y demás. Importante, también hay que saber qué recursos tienen normalmente y a qué recursos pueden acceder. Es decir, sería interesante, por ejemplo, saber si hay alguna biblioteca pública cerca de ese contexto, qué tipo de material hay en esa biblioteca, si pueden utilizar internet, si tienen ordenadores, si tienen wifi y qué tipo de material disponen en casa. A ver, lo normal es que en el peor de los casos incluso la administración facilite tablets
con conexión a internet al alumnado que tenga dificultades económicas. Eso es lo normal, y en la mayoría de los casos por lo menos un teléfono móvil mínimamente aceptable, que con la wifi de casa puedan ver un vídeo de YouTube, van a tener. Entonces de eso es de lo que se trata al final, ¿no? De poder llegar, ser accesibles a todo el mundo. Evidentemente esa visualización del vídeo pues debe poderse hacer con móvil, debe poderse responder al cuestionario con el móvil. Hay que adaptarse a las necesidades que tenga el alumnado. Unas mínimas, un mínimo material que pueda tener y con el cual se pueda llevar a cabo. Y en caso de no tener alguien, saber qué disponibilidad tienen de determinados materiales. También recordad que yo estoy hablando de vídeos de 10 minutos, un cuarto de hora, porque hay contextos familiares varios. O sea, no todo el mundo tiene un montón de dispositivos. A veces hay un ordenador portátil en casa, pero hay que compartirlo con toda la familia, y a lo mejor el padre o la madre teletrabajan, el hermano pequeño o mayor está haciendo una cosa y la hermana otra, y al final pues hay que repartirse el material. Yo me acuerdo, por ejemplo, durante el confinamiento, que mi hija y yo teníamos 2 ordenadores hasta que uno rompió. Y a partir de ese momento pues entendí muchas cosas, porque un ordenador para los dos ya no era lo mismo. Claro, por mucho tiempo que tuviéramos, por mucho confinados que estuviéramos, mi hija tenía algunas clases online, yo tenía que hacer cosas, estuvo más complicado en el momento en el cual se estropeó uno de los ordenadores. Entonces, bueno, pues es una situación que pueden tener algunas personas de nuestro contexto del aula, referencia en el que estamos planteando la situación de aprendizaje. Bueno, y un poquito de deberes. Yo llevo un rato hablando, diciendo lo que hay que hacer, pero bueno, no vamos a perder un poco la perspectiva de lo que podéis hacer. El guión de la exposición con las partes vistas hasta ahora prácticamente lo podéis tener, ese guión en horizontal, en el que se ve la pizarra cómo va a quedar y se tiene más o menos programado cómo va a quedar todo. El libreto de la situación de aprendizaje con todo lo previsto que vais a decir en la exposición, eso sería 7 páginas. Empezad a mirar en el disco duro, por casa, a ver al inicio de curso en septiembre ese material del alumnado, ese material auxiliar que vais a utilizar en la exposición. Y luego, por otro lado, ir confeccionando el documento obligatorio que hay que presentar, o sea, es decir, lo que obligatoriamente hay que entregar con la limitación de espacio que tenéis y demás. Y las partes vistas, con las partes vistas hasta ahora. ¿Qué extensión debe tener el material auxiliar y el material del alumnado que vamos a entregar durante la exposición? Bueno, pues en principio no hay ninguna limitación, pero no os paséis, porque ha habido veces gente que no le ha dado tiempo a entregar todo el material auxiliar. Entonces es una pérdida de tiempo, porque si no podéis entregar el material, pues eso queda fatal. De todas formas, al finalizar la exposición, si os queda algo de tiempo y no habéis entregado todo el material, podéis decir: con esto finalizo la exposición, quedo a la disposición del tribunal para cualquier pregunta que quieran hacerme, incluido este material auxiliar que no he tenido tiempo para entregar. Y entonces se lo entregas y ya está, o explicas que no ha dado tiempo a entregar todo, pero se lo facilitas al tribunal antes de que finalice el tiempo, para que dispongan de todo el material que tenías previsto sacar. Debe ser realista, no quiere decir que cuanto más se haga mejor. El objetivo es que al final vea que es vuestro, que está personalizado, y algo muy importante, lo habréis visto en la mayoría de las exposiciones, de lo que se trata es que el tribunal disfrute, que haya un antes y un después de vuestra exposición. Y bueno, por supuesto, por WhatsApp me podéis ir consultando el volumen de material que tenéis. Incluso en las primeras exposiciones se puede simular que se saca un material que no se tiene, y ahí se va viendo un poco el paripé de qué material hace falta, qué material da tiempo o no da tiempo a sacar, qué material ocupa un espacio y por lo tanto a lo mejor es excesivo. Y bueno, pues he aprovechado para poner las fotos de los atriles. Estos son los atriles que yo aconsejo, estos atriles metálicos sencillitos que se abren, se apoyan en la mesa
Y esto tiene varias ventajas. En primer lugar, nos podemos encontrar varias situaciones. Puede haber convocatorias como la de Murcia, donde decía que no se podía entregar material al tribunal y sin embargo el tribunal acababa cogiendo el material, especialmente si molaba. Si era un material así chulo, lo cogían. Increíble, pero así ha sido. Por otro lado, podemos encontrarnos que la convocatoria diga que sí que se puede entregar el material, pero nos encontremos con un tribunal que pasa de nosotros, que coge el material y ni lo mira. Entonces, en ese caso, los atriles pasan a ser fundamentales, porque lo que nos interesa es que ese material plastificado que hemos preparado lo apoyemos en el atril y el tribunal lo vaya viendo. Podemos combinar las dos cosas: material plastificado que se apoya en el atril. Y bueno, si no os gusta el plastificado por aquello de los ODS y tal, también hay papel reciclado un poco más grueso, de 120 gramos, plastificado, que se sostiene bastante bien, que es casi como cartón. Al ser reciclado, tiene un toque ahí un tanto especial. De todas formas, si tenéis que plastificar algo no pasa nada, podéis utilizar funda combinada con papel de 120 gramos. Lo del papel de 120 gramos me lo vais a oír muchas veces, o sea que ir buscando. Papel de 120 gramos reciclado muchísimo mejor, porque ahí el mensaje es muy claro acerca de reciclar, reutilizar, reducir. Y luego, pues por supuesto, los atriles. Los atriles sirven para tener material que sea de mucho interés apoyado durante toda la exposición o durante una parte de ella, y en caso de que el tribunal no nos esté haciendo mucho caso a lo que entregamos, pues poderlo apoyar y que lo vean. Y luego, por supuesto, también hay convocatorias en las que se permite utilizar el documento entregado, o sea, es decir, si se ha entregado una situación de aprendizaje en formato papel encuadernada, pues permiten utilizarlo, mostrarlo durante la exposición. Bueno, pues en ese caso, ese material encuadernado en 120 gramos, por supuesto, se puede apoyar en el atril, impreso a 2 páginas, queda mucho mejor porque hay el doble de material a mostrar. Y bueno, pues lleváis ahí unos pequeños plastiquitos de estos que permiten marcar el punto del encuadernado donde vais a abrir el librito, y lo apoyáis y el tribunal lo va viendo, y no es estar con la situación de aprendizaje abierta mientras exponéis porque os faltan manos. Entonces, iros haciendo con atriles también como deberes, y por supuesto con algún tipo de crono para controlar el tiempo, un crono de estos digitales que lo vea el tribunal. Bueno, pues con esto termina el vídeo de hoy. Espero que me vayáis preguntando dudas, que el mes de agosto ya va avanzando y bueno, pues no todo el mundo está avanzando todo lo que yo pensaba. Espero que los vídeos os estén siendo útiles y os estén dando muchas ideas. Pero cualquier duda, cualquier pregunta, por WhatsApp. Y disculpad que ya me iba, pero se me ha olvidado una cosa que al ver las fotos me he acordado. Por supuesto, tenéis que montar un expositor chulo, un expositor que recuerde bien la asignatura, bien el módulo, bien el área de conocimiento en el que estáis haciendo la situación de aprendizaje. Es decir, si sois de física y química, pues que recree de alguna manera el laboratorio. Si es de biología y geología, lo mismo. Matemáticas igual, hay que recrear el ambiente. Si es de educación plástica y visual, pues evidentemente algo que recuerde o bien a urbanismo o bien a bellas artes. Si son áreas de conocimiento de primaria, mucho más transversales, pero lo que hay que recrear es el aspecto de la edad a la que estáis enseñando. Es decir, tenéis que montar un expositor que al tribunal le transmita también, desde un punto de vista de marketing, muchas cosas. Es decir, o bien aspectos de vuestra especialidad o bien aspectos propios de la edad en la que estáis haciendo esa situación de aprendizaje. Bueno, con esto termino. Tenéis de deberes, ya sabéis, conseguir un crono de este estilo, que ese crono el tribunal debe permitir utilizarlo, porque obviamente ese tribunal tiene que entender que lo hacéis para un uso de control de vuestro propio tiempo.
A ver, en Andalucía, como dicen que no se pueden utilizar recursos digitales, pues igual habría que comprar uno de arena. Yo es que ya llega un momento que las comunidades autónomas, como a veces marcan cosas tan drásticas, pues a lo mejor entienden que un reloj digital no se puede utilizar porque es un dispositivo electrónico. Bueno, pues entonces un reloj de arena de 30 minutos o el tiempo que sea necesario.